Voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras silvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas, en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Buena tarde para todos. Aquí comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya hemos iniciado. En la operación técnica y con su asesoramiento artístico-técnico, Pablo Duarte nos pone al aire desde Radio Hermes hacia vos. Nosotros estamos aquí en el estudio de Radio Hermes y vos estás en algún punto de este infinito que habitamos, haciendo de la magia una realidad, porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas, porque vos elegís. Bueno, tenés dos opciones para elegir. Una es escucharnos y vernos en forma directa y la otra es en forma diferida. Si elegiste la primera opción, bueno, entonces ya estás conectado a www.radiohermes.com. Si elegiste la segunda, entonces vaya a saber uno en qué lugar estarás realmente en ese otro momento en el infinito y qué estarás haciendo. Bueno, de hecho, escuchándonos, y entonces estarás conectado
al podcast de Radio Hermes, o a iVoox, o a Spotify. Y si no, nos estás viendo y nos estás escuchando a través de YouTube. Buscas el canal de Radio Hermes, Hechos de Palabra, y ¡ping!, aparecemos. Acabamos de escuchar a Joan Manuel Serrat interpretando Aquellas pequeñas cosas. Y así fue como abrimos el programa de hoy, este último programa de este ciclo 2023. Serrat nos va a acompañar durante toda la tarde porque la música que seleccionamos a tal fin está muy relacionada con el tema que abordará nuestro columnista. Que entre paréntesis, ese columnista está siempre en el último programa de Hechos de Palabra. Solo agregaré a esto que estoy diciendo que Serrat es un gran músico, como todos sabemos, compositor, intérprete, poeta, pero además se destacó muchísimo por musicalizar poemas de otros autores. El Sur también existe es un álbum que trae la poesía de Mario Benedetti y la música de Joan Manuel Serrat. Los 3 temas que escucharemos hasta finalizar el programa son de este álbum que menciono. Pablo, algo pasa en el audio. No hay retorno acá. Bueno, no importa. La vida continúa, entonces está bien. Dijo Mario Benedetti: el trabajo que hicimos con Serrat fue una experiencia muy rica y removedora. Un estímulo adicional fue la sólida amistad que se generó en esa labor compartida. En realidad, me sentí muy estimulado con que un cantante del prestigio y la categoría de Serrat me propusiera esta tarea conjunta. Y al respecto, dijo Joan Manuel Serrat: el proyecto de El Sur también existe nace de mi admiración por la obra de Benedetti y por las coincidencias de pensamientos que se producen. Elegí los poemas de Benedetti porque, aún sin conocerlo, era un hombre al que siempre sentí cercano. Ahora vamos a hacer una breve pausa escuchando a Serrat haciendo, porque el primero no es de Benedetti, por supuesto, es de autoría de Serrat, pero ahora vamos a escuchar a Serrat haciendo Defender la Alegría. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la ajada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defenderla del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del
rufián caballero y del oportunista, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los barcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegres, defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias de las buenas costumbres y de los apellidos, del azar y también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría. No hay nada nuevo, pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de palabra. Déjanos la tuya en el 4305-3303. Venimos de deleitarnos con una canción muy bella, bellísima. El poema de Benedetti, la música y la voz de Serrat. ¿Y por qué elegimos este tema? Porque la columna que desarrollará hoy Alberto Extremera tiene ese título, Defender la alegría. Alberto Extremera, poeta, docente, columnista de Hechos de Palabra, coordinador de Palabranautas, un taller literario de lectura, de escritura, que funciona hace, no sé, pero ya está rondando los 30 años, me parece, por ahí. Gracias por estar aquí, Alberto, bienvenido de nuevo. Gracias por estar de nuevo en el cierre de este ciclo y por estar en nuestro programa haciendo tus columnas. Gracias a vos por invitarme. Siempre estoy dispuesto, ya sabés. Sí. Sí, yo elegí a Benedetti y elegí ese título, sí, de ese poema, y que después Serrat hizo canción, porque creo que es muy necesario en estos momentos, ¿no? Es un momento duro para el pueblo y hay una cosa que no hay que perder, que es la alegría para la vida, ¿no? Que no sea, como dice el poema, tampoco una alegría tonta, sino un espíritu alegre, ¿no? Para encarar. Y Benedetti tenía mucho de eso. Hoy lo vamos a recordar, aunque era una persona seria, ¿no? O sea, se manifestaba, tenía un talante así, parecía muy serio, ¿no? Nunca traté con él, pero tenía una sonrisa linda. Pero bueno, tenía ese espíritu, ¿no? De la gente luchadora que nos digamos que por transmitieron. ahí no aparecía en los reportajes como jocoso, pero seguramente era una persona de buen humor, porque tiene muchos escritos, como vos decís, donde se ve esa alegría que él dice. Seguramente, sí, sí. Y que no era tonta. No, para nada. Bueno, te hago una introducción. Dale.
Primero contanos, Sí. ¿vas a hablar de él? Voy a hablar de él, de su obra y voy a leer poemas. Ay, qué lindo. Bueno. Porque él no fue escritor, poeta, ensayista, muchas cosas. Pero Sí. fundamentalmente Bueno, siempre fue poeta. También se desarrolló como hombre de la política. También. Comprometido con su tiempo, ¿no? Claro, lo vas a decir todo. Bueno, nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, Uruguay. Murió el 17 de mayo de 2009 en Montevideo. Casado con Luz López Alegre desde 1946, toda su vida, hasta el 2006. Toda la vida de ella. Entre 1938 y 1945, él reside en Buenos Aires. En 1945 integró la redacción del periódico Marcha. En 1949 publicó Esta Mañana, que eran cuentos. En 1950 Solo Mientras Tanto, poemas. En el 53 ¿Quién de nosotros?, novela. Con el volumen de cuentos montevideanos, 1959, tomó forma la concepción urbana de su narrativa. Con La Tregua... concepción urbana, contame qué significa. Digamos, sintéticamente sería que él siempre se dirigió a... Y los veía como semejantes de él, a la clase media montevideana de esos años, de los años 50. Que vivían en la ciudad. Que vivían en la ciudad. Claro. Y dijo que de alguna manera siempre escribía para ellos, porque era uno de ellos. Ajá. O sea, él se autodefinió como clase media urbana. Claro. Clase media trabajadora, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, con La Tregua en 1960, que es una novela que adquirió trascendencia internacional, fue traducida a 19 idiomas y llevada al teatro, la radio, la televisión y el cine. Y Sergio Renán hizo la película que algunos de nosotros recordamos todavía, con Héctor Alterio y Ana María Picchio. Hermosa película. Los dos protagonistas. En 1973 se exilió por razones políticas 12 años. Estuvo primero en Argentina, luego en Perú, Cuba y finalmente España. Él, cuando estuvo acá en Buenos Aires, una cosa que contaba Eduardo Galeano era que él se sabía perseguido, sabía que lo buscaban acá también, y tenía en su llavero las llaves de 5 casas de amigos, porque donde estuviera y él necesitara, digamos, guardarse, tenía la llave de una casa. Tenía dónde acudir. O sea que tenía muy buenos amigos. Tenía muy buenos amigos aquí. Bueno, su producción literaria abarca todos los géneros que habíamos dicho, ¿no? Incluyendo letras de canciones. Escribió más de 60 obras. Escribió, por ejemplo, Gracias por el Fuego, 1965. Un ensayo que es El escritor latinoamericano y la revolución posible, de la 74. Muchos cuentos, Con y sin nostalgia, de 1977, Vientos del exilio, que son poemas del 81. En 1987 obtuvo el premio Llama de Oro de Amnistía Internacional por su novela Primavera con una esquina rota. Bueno, otros títulos: Despistes y fraquezas, Las soledades de Babel, La borra de café, Perplejidades de fin de siglo. Y su obra poética completa, de la que vamos a leer, se divide en 3 inventarios. Inventario 1, que va del 50 a 1985. Inventario 2, de 1986 a 1991. Ahí está Defender la Alegría. Inventario 3, que son sus últimos poemas, de 1991 a 2001. También escribió El cumpleaños de Juan Ángel, en 1972, que es una novela distinta, curiosa, escrita en verso. Mira. Bueno, hizo El Sur también existe, con Serrat, sí, que es del año 85. Allí en El Sur también existe, él es cuando escribe canciones, ¿no es cierto? Porque Serrat musicalizó poemas, pero él también, sí, ya con Biglietti. Tenía con Biglietti, creo que canciones que cantaron los olimareños en su tiempo, antes del... Sí, mucho antes, pero me refiero que él
además de que le musicalizaron poemas, como dije yo al comienzo del programa, también escribió canciones, que no es lo mismo. ¿O sí es lo mismo? No, no es lo mismo. Yo creo que, digamos, esta tarea del disco la hicieron en conjunto, o sea que también se adaptaron los poemas para que se conviertan en canciones. Claro. ¿Te acordás de lo que siempre digo yo? Que el poema se debe defender solo. Y, en cambio, la letra de una canción puede provenir de un poema o ser una letra que se acopla a la música. Claro. Pero la manera que él eligió, además, a partir de los primeros años ya de su poesía, era más maleable para ponerle música, digamos. Claro, porque claro. Él pretendía dirigirse a un público que no cerrado, no una élite, sino más amplia. Más amplio. Que llegara. Eso lo ayudó a él para ser reconocido del modo en que fue reconocido, ¿no? Porque ya vas a profundizar vos, pero sin duda, conocido no solo acá en Latinoamérica, sino en el mundo. Sin duda. Le ayudó eso de escribir canciones, le abrió puertas. Más que escribir canciones, sino que musicalizaran sus poemas. Que musicalizaran ese tipo de poemas. Uh-huh. Esa manera que él encontró de escribir. De escribir. Y bueno, él, por ejemplo, te decía, hizo acá en Buenos Aires, pero ya lo había hecho en Montevideo, concierto a dos voces con Biglietti, que lo habías mencionado, y creo que fue en el Ópera de Buenos Aires, a fin de los 80, me acuerdo yo haberlo ido a ver. Uh-huh. Un concierto que era a dos voces, ¿no? Que Biglietti era un cantautor muy reconocido. Muy reconocido y muy comprometido también. Sí, sí. Los dos se exiliaron. Sí, los dos, los dos tenían una manera de pensar muy afín. Claro. Sí, sí. Bueno. Biglietti también uruguayo, digámoslo. Claro. Hablemos como si la gente no supiera. Claro. Para los nuevos oyentes. Hay mucha gente que ya lo sabe, pero hay gente que por ahí no lo sabe, porque por ahí hay cosas que para vos y para mí son simples de reconocer por la edad. Claro. Pero a este programa no lo escuchan solamente personas de la tercera edad. Lo escucha mucha gente con espíritu joven, eso sí, como nosotros. Claro. Y como Benedetti. Exacto. Bueno, si querés te leo algún poema. Dale. Tomo acá de Inventario 2, que son, habíamos dicho, desde el 86 al 91. Este poema se llama Sobra Olvido. Sí. De nuevo enero corta el tiempo, recién parido el año. Alucinado, el dolor se despinta, se desfecha. Sigue habiendo invasiones, desmadres, felonías. Los cementerios quedan en abril. Si nos invitan a volar, volamos. Vino otro enero, aquí estamos. Cenizos, sin gusto a sal, sin nombres. La gaviota planea a su aire en el aire. Los gallos no madrugan. ¿Para qué? Los sentimientos van descalzos, menguantes como siempre, entenados del sur. ¿Alguien pregunta o balbucea, los cementerios quedan en abril? Los mezquinos delatan, patrocinan, el cetro de los necios está en vilo, en todas partes sobran pueblos. Los presidentes se reúnen, no han decidido aún qué hacer con los sobrantes. ¿Quién va a acordarse ahora, precisamente ahora, en pleno enero, de Baudelaire y Roque Dalton? Sigue habiendo invasiones, desmadres, felonías. Los mezquinos mezquinan a destajo. Después de todo, ¿quién vindica el recuerdo? ¿Los cementerios quedaban en abril? ¿Los sigilosos muertos acaso se desfechan? En todas partes sobra olvido. Qué vigente. Qué vigente, ¿no? Sí. ¿Y qué decir tan particular que tenía? Porque su poesía aparenta ser muy fácil.
Sí, pero no lo es. Recién vos acabas de leer un poema en donde se mencionan por lo menos dos personas muy importantes, uno de ellos Roque Dalton y Baudelaire. Y Baudelaire, nada menos que Baudelaire, que marca un momento de la literatura universal. Pero qué decir simple, y qué manera de llevar al lector a ir perdiendo inocencia y buscando otro tipo de lectura. Él también proponía más lectura. Más lectura. Otros escritores sí, en sí. sus poemas. Sí, sí. Y pintaba muy bien, por lo que veo, determinados momentos de la historia, ¿no? Tal cual, tal cual. Porque no en vano los eligió ellos dos también. Claro. Además del tiempo y la historia que marca el poema en sí. Sí, sí, sí. Dalton comprometido mucho con su tiempo y Baudelaire comprometido con lo artístico y también con su tiempo. Sí, y que perduró. Claro. Y Dalton también. Dalton era un joven poeta. Era un joven poeta. Que perdura aún hoy. A mí me encanta. ¿Y qué otro poema tienes por ahí dando Tengo vueltas? varios, pero bueno. Vos ahora estás en uno de los... Estoy en el inventario 2 y estos poemas son de los años 80. De los años 80. De los años ¿Escritos en los 80 o antes de los 80? Algunos deben ser anteriores. No lo sé. No sé. Él, digamos, no están fechados, pero bueno, están fechados en ese sentido, de que dice poesía completa. Yo calculo que sí, que los escribió en ese momento. Claro. De 1986 a 1991. Además, seguramente hay cosas que no incluyeron los libros, o sea que Claro. él escribió muchísimo. Por eso, por su producción. Claro. Te leo otro, Dale. se llama Sombras nada más, o ¿cómo definiría usted la poesía? ¿Qué título? Se lo dedica a José Emilio Pacheco. La verdad es que nunca se me había ocurrido definirla. Si usted en cambio preguntara ¿qué no es poesía? Entonces sí, podría imaginar como tiros al aire, 15 o 20 respuestas. Por ejemplo, es probable que no hallaran cabida en el registro ni el espectro de la pena de muerte, ni el dedo admonitorio de Wojtyla, ni los eróstratos de la Amazonia, ni los bomberos del rencor en llamas, ni los defoliadores de utopías, ni las pinacotecas de gángsters y banqueros, ni los mezquinos prescindentes, ni muchísimo menos los viceprescindentes. Pero no estoy seguro. La poesía tiene como Dios, o como dicen que usa Dios, sendas inescrutables e infinitas, y algunas de ellas poco transitadas. Líbreme Dios, o sálveme Mandinga, de decir esto no es poesía. Cuando con tinta roja definió José Emilio la poesía como sombra de la memoria, maravillosamente dio en la tecla, pero eso no descarta concebirla también como memoria de la sombra. Pasa el amor y deja sombra, el odio pasa y deja sombra, pasan la madrugada y la canícula y dejan un sabor ácido a sombra en los andamios y en el césped, en los lacónicos y hablantes, en las errantes bóvedas del mar. Y con la clave de los cuerpos y las complicidades de la luna, la sombra asombra a los olivos, a las glorietas, a los campanarios, a las antenas parabólicas. Así, después de todo, con esas sombras que nos dejan en la mirada y en los tímpanos, en el vacío del delirio, en las hipótesis del sexo, en la ceniza finalista, con la memoria de esas sombras damos alcance, en ciertas ocasiones, excepcionales ocasiones, a la blindada frágil poesía, o quizá a la memoria de la sombra de la poesía. Qué belleza, qué manera hermosa de definir la poesía, y así, jugando con las palabras, hablar mucho más que de la poesía. Sí, sí. Sí. Qué hermoso, me encantó. Se lo dedica a este poeta, José Emilio Pacheco, y lo menciona dentro de la poesía, además, ¿no? Claro, claro. También era un comprometido con la literatura. Sin duda. No sin duda. Solo con
con la época en la que le tocó vivir como ciudadano, sino como escritor, Sí, era sí. sumamente comprometido y comprometía a los otros. Sí, yo creo que en un todo, ¿no? Sí. Hay un conjunto, digamos, no se puede separar, digamos, el compromiso en él con la sociedad y con la poesía y con la literatura. Claro. No lo separa, digamos. No se puede. Trabaja en los dos sentidos y para él tienen que estar combinados, ¿no? Claro, porque era coherente. Claro. No. Coherente como persona, me refiero. Su Claro. pensamiento no tiene contradicciones. Claro, tal cual. Qué poco se lo toma, porque Benedetti por un lado es muy popular, pero por el No otro se lo profundiza, me quizás. parece que no se le hace justicia. O sea, que no se lo difunde como uno de los grandes de la literatura latinoamericana y en especial de Uruguay, ¿no? Claro. ¿Opinás lo mismo que Sí. yo entonces? Yo creo que es una persona muy humilde, me parece. Sí. Auténticamente humilde. Claro. Y, digamos, y también quizás, no se casaría mucho con nadie y quizás Claro. eso también a veces juega En contra. Juega en contra. Sí, en contra no sé de qué, ¿no? Pero porque a él no le hizo mella todo esto que Sí, estamos siguió diciendo nosotros. siguió adelante igual, ¿no? Y su producción está aquí, al alcance de la mano. Tal cual. No te quiero interrumpir, pero me salgo de la vaina. No, está bien. Él escribe, por ejemplo, ya que estamos con esto de su pensamiento, yo tomé del ejercicio del criterio, que es una obra crítica de él, que Sí. va de 1950 a 1994. De una parte de ese libro, que se llama Convalecencia del Compromiso, Ujú. que es un fragmento, ¿no? Y él dice acá, como hombre libre, pero sin paternalismo ni soberbia, sin ínfulas ni desplantes, el intelectual puede contribuir a la investigación de la realidad, con sus ensayos, sus artículos periodísticos, pero también con sus novelas, sus dramas y hasta con sus poemas. Aunque no sea la vía más frecuentada para estos menesteres, también la poesía puede indagar, sondear, descubrir. Por lo general, el poeta se cuestiona a sí mismo, entre otras cosas porque lo cuestiona todo: el mundo, la vida, el poder, la muerte. Es bueno recordar que el compromiso no siempre se ejerce desde la certeza, sino también desde la inseguridad, desde la incertidumbre. Por el momento nada me ampara sino la lealtad a mi confusión, escribió con estricta franqueza el poeta mexicano José Emilio Pacheco. Pero aún inseguro, dice Benedetti, el poeta debe interrogar e interrogarse. Qué bárbaro, qué bárbaro. Vos sabés que todo este material yo lo ignoraba totalmente. Qué bueno que lo trajiste Bueno, me alegro mucho. al programa, me encanta, alegro. me encanta. Espero que se disfrute. Sí, lo estamos disfrutando, yo al menos lo estoy disfrutando mucho. Buenísimo. Y, ¿cómo te acercaste a Benedetti vos? ¿Cómo lo conociste? Yo creo que es una cuestión generacional, me parece a mí, porque, digamos, en fines de los 60, los 70, éramos adolescentes, después jóvenes, la primera juventud, y era en los 70. en los 70 era una época de mucha ebullición, ¿no? Claro. Mucha ebullición en el mundo y mucha ebullición acá en el país, en el Río de la Plata, podríamos decir. Claro. Y Benedetti estaba en esa ola, en esa ola, y ya era muy popular, digamos. Claro. Se lo conocía. Y bueno, se escuchaban algunas canciones que se habían hecho con poemas de él. Claro. Y hasta había, me acuerdo, tarjetas, póster. ¿Te acuerdas de los pósters? Sí. Había póster con Hagamos un trato. Varios poemas de Benedetti. No nos olvidemos que ya en la década del 70 se lleva al cine la película La Tregua. La Tregua,
La Tregua. Y acá fue un furor, pero también en el exterior, porque La Tregua se llevó a premiaciones, ¿no? Claro, no, perdió, si mal no recuerdo, está postulada para el Oscar y pierde con Amarcord, sí, la película de Fellini. Que era inmensa también. Era una película inmensa y bueno, ahí perdió, pero era muy buena la película. Excelente, excelente. Y es ahí veo lo que vos nos explicabas recién, recordando la película, cómo pintaba así al hombre común, empleado, de clase media, de la ciudad, y cómo pinta la ciudad, a la familia, ¿no? Los compañeros, el trabajo. Todo aparece ahí. Qué increíble. Yo arranqué de ahí a conocerlo a Benedetti, a partir de haber visto esa película. Ah, mira. Pero ya había escuchado canciones que cantaba Biglietti. Claro. Y ya había leído algo, pero no tenía el peso que tuvo después de ver esa película. Claro, te completó. Yo creo que más que me completó, yo pude abrir los ojos y ver un poco más. Y sí. Porque él ya estaba y tenía ya una trayectoria interesantísima. Claro. Sí. Es una generación anterior a la nuestra. Claro. Y él nació en la década del 20. Mi madre nació mi papá, los dos nacieron en la década del 20. Claro, exacto. Mi viejo también. Claro. Mira, justamente, ¿te acordás de eso que te decía de los póster? Sí. Por ejemplo, táctica y estrategia. Sí. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia, en cambio, es, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretextos, por fin me necesites. Qué bello, qué bello. Es un poema hermosísimo ese. Y muy sencillo, sí, muy directo. Claro. Una manera de decir, una manera distinta de decir amor. Claro, sin decirlo. Claro. Sin decirlo. Y sin rosas rococó. Ya que hablábamos de... Estamos buscando más para leer. Estoy buscando más. Sí, dale, que está buenísimo. Este ya es otro libro. Este es el del Inventario 1, que es de los 70. Digamos. Que es de los 70. O sea, abarca los 70. En realidad el Inventario 1 es el más grande, y él ahí puso poemas desde el 50 hasta el 85. Ajá. Pero bueno, los que estoy leyendo ahora tienen que ver con los 70, ¿no? Claro. Este es Laura Avellaneda, que era el personaje. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, de la película que estábamos mencionando. De La Tregua. Martín Santomé, que era Héctor Alterio, y Laura Avellaneda, que era Ana María Picchio. Entonces, dice Laura Avellaneda, última noción de Laura. Y se lo dedica a Ana María Picchio. Uh-huh. Usted, Martín Santomé, no sabe cómo querría tener yo ahora todo el tiempo del mundo para quererlo. Pero no voy a convocarlo junto a mí, ya que aún en el caso de que no estuviera todavía muriéndome, entonces moriría solo de aproximarme a su tristeza. Usted, Martín Santomé, no sabe cuánto he luchado por seguir viviendo, cómo he querido vivir para vivirlo, pero debo ser floja incitadora de vida, porque me estoy muriendo, Santomé. Usted, claro, no sabe, ya que nunca lo he dicho, ni siquiera esas noches en que usted me descubre, con sus manos incrédulas y libres, usted no sabe cómo yo valoro su sencillo coraje de quererme. Usted, Martín Santomé, no sabe, y sé que no lo sabe, porque he visto sus ojos despejando la incógnita del miedo. No sabe que no es viejo, que no podría serlo. En todo caso,
allá usted con sus años, yo estoy segura de quererlo así. Usted, Martín Santomé, no sabe qué bien, qué lindo, dice Avellaneda. De algún modo ha inventado mi nombre con su amor. Usted es la respuesta que yo esperaba a una pregunta que nunca he formulado. Usted es mi hombre y yo la que abandono. Usted es mi hombre y yo la que flaqueo. Usted, Martín Santomé, no sabe, al menos no lo sabe en esta espera, qué triste es ver cerrarse la alegría sin previo aviso de un brutal portazo. Es raro, pero siento que me voy alejando de usted y de mí, que estábamos tan cerca de mí y de usted. Quizá porque vivir es eso, es estar cerca. Y yo me estoy muriendo, Santomé. No sabe usted qué oscura, qué lejos, qué callada. Usted, Martín, ¿cómo era? Los nombres se me caen, yo misma estoy cayendo. Usted de todos modos no sabe ni imagina que sola va a quedar mi muerte sin su vida. Qué bello, qué bello. Me estoy acordando y ya casi me largo a llorar. Es bellísimo, bellísimo. Y hay que recordar que fue un amor que aparecía como a destiempo, claro, porque él era mucho mayor que ella y ella era una mujer joven, pero tenía una enfermedad terminal. Y sí, no me acuerdo, pero me parece que no, sino que ella en la película, te digo, en la ¿no? película en la novela no me acuerdo, pero en la película, no sé si Renan lo cambió, ella es como que se moja mucho un día en un temporal, sí, y después eso la compromete de una manera que termina en una pulmonía. Pero por eso es una enfermedad terminal. Sí, bueno, es terminal. No era cáncer, pero era una enfermedad terminal. Porque ella rebosaba de vida, sí, era una cosa que no se podía creer, y todas esas palabras que vos leíste, escritas por un hombre como si fuera una mujer, ¿no? Claro. O sea, lo que ella siente. Bueno, esa es la maravilla también de la escritura, ¿no? Claro. Uno se puede poner en el lugar, uno puede ser lo que quiera, de una mujer, ser, de un niño, de un anciano. Claro. Pero qué belleza, qué belleza. Acá Pablo Duarte está haciendo gestos también como un momento muy especial. Habría tiempo para un poema muy cortito, porque aunque te parezca mentira, Beto, ya estamos terminando el primer segmento de la tarde y ya tendríamos que comenzar el segundo. Te leo uno muy cortito, dale. Que se llama Viceversa. Ay, es hermoso. Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante, quizás más lo primero que lo segundo y también viceversa. Es hermoso, es hermoso. Bueno, nos vamos a seguir ahora entonces a una pausa y vamos a escuchar un tema fuertísimo, pero muy interesante, muy lindo de ser escuchado, en la voz de Serrat, del Nano, con su música y en un poema de Mario Benedetti, Currículum. El cuento es muy sencillo. Usted nace en su tiempo, contempla atribulado el rojo azul del cielo, el pájaro que migra y el temerario insecto que será pisoteado
por su zapato nuevo. Usted sufre de veras, reclama por comida y por deber ajeno, o acaso por rutina, llora limpio de culpas, benditas o malditas, hasta que llega el sueño y lo descalifica. Usted se transfigura, ama casi hasta el colmo, logra sentirse eterno de tanto y tanto asombro, pero las esperanzas no llegan al otoño y el corazón profeta se convierte en escombro. Usted por fin aprende y usa lo aprendido para saber que el mundo es como un laberinto, en sus momentos claves, infierno, paraíso, amor o desamparo, y siempre un lío. Usted madura y busca las señas del presente, los ritos del pasado y hasta el futuro encierne. Quizás se ha vuelto sabio irremediablemente, y cuando nada falta, entonces usted muere. El cuento es muy sencillo. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Recuperar el sentido verdadero de las palabras que fueron vaciadas de su contenido, porque vaciándolas se vacía el pensamiento. Hechos de palabra por www.radiohermes.com. Esto es Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y estoy muy bien acompañada esta tarde. Estamos con Alberto Extremera. Alberto Extremera, escritor, poeta, docente, columnista, no, pero eso lo digo al final, Beto, no me lo arruines. Columnista de Hechos de Palabra, pero nos faltó decir coordinador
de un taller maravilloso de literatura, de escritura, Palabranautas, que como dije al comienzo, ya está pisando los 30, ¿o no? No. Yo empecé en el 98. Las cuentas sacalas vos. Así que 25 años. Bueno, estás pisando los 30. Está bien, no te voy a envejecer el taller. Pero sí, este año estuviste trabajando. Este año estuve trabajando, sí. Al comienzo fue un poco difícil, pero bueno, finalmente se armó un pequeño grupo. Qué lindo, qué lindo. Sí, siempre me gusta mucho hacer taller, me gusta coordinar y me gusta ver cómo van variando la escritura de la gente. Claro. Y todo lo que se aprende, ¿no? Uno sí, aprende mientras va desarrollando el taller. Ese es todo un concepto. No escucho bien, pero bueno, ahí está. Ese es un concepto muy interesante que yo comparto sobre qué es aprender y sobre pedagogía, que el que está coordinando al grupo aprende, claro que sí. Aprende, siempre uno aprende del otro. Y por ahí no lo que el otro se propone enseñarte, sino que uno va aprendiendo otras cosas. Eso que se proponen enseñarte y otras cosas más que quien está coordinándote por ahí no las tuvo en cuenta para ese momento, pero uno las captó, las hizo propias en ese instante. Contame, el grupo es de gente joven, es heterogéneo. Es heterogéneo, sí. Sí, había una señora, por ejemplo, Esther, un poco más grande que nosotros, ex docente, muy entusiasmada. Después Emanuel, que es un chico que vos conocés. Un gran escritor es ese chico. Que no es más un chico. Que no es más un chico, un joven. Joven adulto ya. Raúl Canopia, que también conocés. Excelente escritor. Y otro chico que vino poco, Salvador, que también es un muchacho joven, 20 años. El año próximo tenés que traer a tus talleristas y, ojalá y compartir sus escritos acá, ¿por qué no? Sí. Mandarles un abrazo a todos, así que bueno, me alegro que hayamos podido hablar un poquito, aunque sea de Palabranautas. El año que viene vamos a dedicar un día, una tarde, mejor dicho, a Palabranautas. ¿Te parece? Bueno, bárbaro. Contame algo más sobre Benedetti. Te cuento, mira, esto es de una entrevista de Carmen Alemani a Mario Benedetti en el año 1997. Y te digo de dónde lo saqué, de Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Mira. Saqué algunas de las preguntas, ¿no? Él dice, en 1956, dice Carmen, publica Poemas de la Oficina, libro de poesía coloquial. Uh-huh. Usted está haciendo un tipo de creación poética que en su país no hacían otros escritores. ¿Cómo se le ocurrió crear una poesía diferente? Defina también la otra forma de escribir poesía que se estaba haciendo en su país. En esos momentos, la poesía que se escribía tanto en Uruguay como en Argentina era muy hermética, misteriosa. Poesía de evasión donde aparecían gacelas, corsas, madréporas, etc. Toda una retórica que espantaba a los lectores y consecuentemente no se vendía nada. Ninguna editorial quería publicar libros de poesía. El poeta los llevaba a las librerías y a los 3 o 4 meses retiraba los mismos ejemplares que había llevado. No me sentía inclinado a escribir ese tipo de poesía. Estuve trabajando una temporada en Buenos Aires y un día encontré un libro de la colección Austral, una antología poética de Baldomero Fernández Moreno. Ay, Baldomero Fernández. Y me encontré con un poeta con el que inmediatamente me sentí afín. Era un poeta que tenía obsesión por la claridad, porque se bajaba de la retórica de todos los poetas de la época. Ay, lo que hablábamos en el corte. Alguien que, aunque era claro y sencillo, era un poeta, evidentemente. Poco tiempo después, con ese estímulo, empecé a escribir composiciones que no eran imitación de Fernández Moreno,
sino poemas que pretendían ser claros. La claridad se convirtió para mí en una obsesión, aunque después, más adelante, he escrito algunos poemas oscuros. Con el tiempo me encontré mejor representado en José Martí o en Antonio Machado, porque su claridad era más transparente que en Fernández Moreno, pero para mí fue un libro decisivo porque me hizo reconocer un rumbo. Dice Carmen, otros escritores, a fines de los años 50, desde diferentes países de América Latina empiezan a escribir poesía coloquial. Son poetas que en aquellos años no se conocen. ¿Por qué surge esta corriente con tanta intensidad? Nicanor Parra fue el primero en escribir este tipo de poesía, aunque no era coloquial, sino antipoeta, porque Nicanor Parra escribe un libro muy famoso que son los antipoemas. Sí. ¿Por qué en varios lados empezamos a escribir esa poesía conversacional? Falta saberlo. Creo que estaban pasando en América Latina muchas cosas que conmovieron y aludieron a los escritores. Aunque cada uno empezó por su lado, nos fuimos conociendo y al poco tiempo la primer consecuencia de la poesía conversacional fue que comenzamos a conversar entre nosotros también. Fue un estímulo saber que uno no estaba solo en esa tendencia. Fue un alivio conocer la poesía de Hellman, de Fernández Retamar, de Pacheco, de Dalton, de Cardenal. Además, todos éramos diferentes. Claro. Lo conversacional era un instrumento. Como cada uno estaba en una realidad distinta, la poesía era diferente. Por ejemplo, Ernesto Cardenal hacía poesía conversacional, pero metido en un monasterio trapense donde estaba prohibido escribir poemas. Y él memorizaba todo. Cuando deja el monasterio, lo escribe. Y escribe desde la perspectiva de un sacerdote, aunque tiene una visión muy amplia y está muy atento a la realidad. Pacheco escribe en México y la realidad es distinta a la del Río de la Plata o la de Chile. Claro. Adón, en Ecuador, que además no vive en este país, sino en París. Hay otros muchos entrecruzamientos que se dan en este tipo de poesía conversacional. Muy interesante, ¿no? O sea, él se define como de poesía conversacional. Claro, el conversacional, que es lo que nosotros llamamos coloquial, ¿no? Claro, pero maravillosamente bien descrito por él. Muy bien, Sí, muy bien. Sí, Y bueno, y cómo también nos ubica en tiempo y en espacio. claro. Y nos ubicamos en relación a otros escritores otros que eran escritores, contemporáneos y de alguna manera influenciaban en su escritura. Claro, él dice, bueno, primero no se conocían, después se empiezan a conocer porque ven algunos puentes, ¿no? Claro, Aunque las realidades son distintas, claro, pero claro. sobre todo todos poetas latinoamericanos. claro. Muy interesante, y también con el hecho de la claridad que él busca y que elige a partir de ese librito que leyó, esa antología que leyó de Fernández Moreno, empieza ahí Claro. a pensar, yo quiero hacer esto, Claro. quiero hacerlo de esta manera. Ahí encontró el camino Ahí que él encontró. andaba buscando. Claro, claro. Y qué bien que lo encontró. Menos mal, ¿no? Para todos nosotros. Claro que sí. Bueno, hay algo más. Dice, en nuestros días, dice la periodista, nuestros días es el año 1997. 25 años. Sí. Muchas mujeres poetas escriben poesía conversacional. Ella ya tomó el término porque empezó coloquial, después eligió conversacional. ¿Observa algunas diferencias entre este tipo de poesía y la que escriben ustedes los hombres? Así, se lo tira así. Creo que sí hay diferencia. Él ya hombre grande, ¿no? Sí, sí. Ubiquémoslo. Sí, En porque la ya estaba en la década finales de la década del 90. Claro. En la poesía conversacional de los hombres se da mucho el humor y la ironía, incluso diferenciándola de la antipoesía de Parra, que es más agresiva e iconoclasta. La nuestra hace crítica social, pero casi siempre aparece el humor, menos en Cardenal, el más serio de todos nosotros. Sí, Se está diciendo un concepto serio y se le agrega ironía o humor. Entonces es más fácil que el concepto se fije en el lector.
Las poetas mujeres dan directamente la idea seria. En ellas se emplea menos el humor. A veces sí lo utilizan Gioconda Belli, Claribel Alegría. En otras aparece poco este recurso. Eso es lo que él nota, ¿no? Sí. Otra diferencia es que en los poetas varones aparece el tema del amor y del sexo como una continuación de la poesía que viene de antes. En la mujer que escribe poesía coloquial hay como una liberación. Tratan el tema de lo sexual, el amor, lo erótico, con mucha más libertad que sus antecesoras, salvo Delmira Agustini, que es una poeta uruguaya, que lo hizo mucho antes y con mucha libertad. Pero las otras que trataron el tema del amor lo hicieron apto para menores. Las nuevas poetas mujeres lo tratan con mucho realismo y usando metáforas de gran fuerza. Creo que quien lo hace con más fuerza es Gioconda Belli. Estas son algunas diferencias que se pueden detectar. Qué bárbaro, está buenísimo la definición que hace, buenísima. Recordame si lo tenés escrito ahí, porque puede llegar a interesar, ¿no? El artículo de dónde es. Es un artículo que yo lo encontré en internet de una entrevista de Carmen Alemani y sería como un periódico virtual, de Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Claro. Bueno, mira, estamos ya próximos a terminar el programa y esta vez yo voy a hacer, no, todavía no, pero estamos por terminar. Pero esta vez yo quiero hacer de una manera diferente a como solemos hacerlo, porque más o menos, ¿cuánto tiempo nos queda, Pablo? ¿Media hora? Tenemos. Bueno, 25 minutos más o menos con música incorporada y todo, pero como es algo que yo no quiero dejar en el tintero, porque este es el último programa de Hechos de Palabra de 2023. Viste que los agradecimientos y todo eso, que uno lo hace de manera formal, pero es sentido lo que yo digo al finalizar cada programa. Sin duda. Bueno, no quiero que quede así como corriendo. Entonces yo quiero, en principio, dirigirme a quienes escuchan este programa. Y me interesa mucho poder hacerlo con tranquilidad. No voy a decir mucho, Beto. Voy a decir gracias. Porque cuando yo empecé hace unos 5 años a hacer Hechos de Palabra, más o menos, 5 años se cumplen recién, bien cumplidos en febrero del año que viene, ¿no? Y arrancamos el 6º. Porque en todo este tiempo hubo personas que vinieron al programa y lo enriquecieron. Algunos vinieron y no volvieron, otros vinieron muy seguido, otros, como en tu caso, vienen a hacer su columna, y nos fueron dejando cosas y estuvieron construyendo junto a la radio, a Pablo y a mí, a Radio Hermes y a Hechos de Palabra, un espacio para escucharnos, para reflexionar, en donde yo siempre pongo, o no siempre, pero la mayoría de las veces, hoy hubo aprendizajes, porque para mí son cosas muy importantes, ¿no? El escuchar, el emocionarse, el reflexionar, el aprender. Y como no lo podemos evitar, porque eso de una manera o de otra siempre se da, a mí lo que más me gusta es que se da, creo yo, de las mejores maneras se dieron acá, en este espacio. Entonces, todo eso tuvo sentido, porque hubo alguien del otro lado escuchando, porque alguna vez mandan un mensaje en forma al aire directamente o por ahí en forma privada. Y yo por ahí nunca respondo tal como querría. Tampoco lo voy a lograr ahora. Pero quiero darles más espacio en ese sentido. Y agradecerles porque esto que empezó siendo un sueño, se transformó en una realidad que me transformó. Y yo creo que si me transformó a mí, transformó al programa, de alguna manera
contribuimos a las transformaciones de los demás, de los otros. Transformaciones de las que no voy a tomar conciencia jamás, pero sé que se dan. Y bueno, ahí mi gran y caluroso agradecimiento y abrazo a vos que estás allí, del otro lado, sabiendo que sos quien elige, de eso no te olvides nunca, aunque no tengamos un pensamiento totalmente autónomo, aunque no tengamos todas las opciones para elegir, pero lo importante es no claudicar en la elección. Eso tiene que correr por un compromiso de cada quien y después hacerse cargo. Así que anduviste por aquí escuchándonos, dándonos cuerda, y también es bueno que te hagas cargo de eso, porque parte de Hechos de Palabra sos vos. Quiero agradecerte, Pablo, porque yo jamás estaría haciendo lo que estoy haciendo si no se hubiera cruzado por mi vida Pablo Duarte. Y me diste las herramientas para hacer algo que me encanta hacer. En ese crecimiento mío estás vos también, y está tu compromiso. Y te digo, hacete cargo. Pero te agradezco un montón por lo que eso significa en mi vida. Creo que yo también algo te debo haber salpicado. Y a vos te quiero agradecer, Beto, y al agradecerte a vos, Alberto Extremera, poeta, escritor, maravilloso ser humano, estoy agradeciendo a todos y cada uno de los que pasaron por este programa, que no voy a mencionar a ninguno. El hecho de que siempre elija a alguien que me acompañe para abrir la programación, el programa del nuevo año, y alguien que me acompañe para cerrarlo, es que estoy eligiendo a dos maestros. Uno de ellos sos vos. A vos también te debo mucho de estas transformaciones. Fuiste mi compañero de trabajo, lo seguiré haciendo de por vida. Compartimos cosas muy importantes que tienen que ver con la educación. Me conociste en otra faceta y yo te conocí en otra faceta. Me ayudaste a animarme a meterme en un taller de escritura. Me ayudaste a leer de otra manera, a conocer más, a formarme mucho más. Y bueno, y encima, como si eso fuera poco, venir al programa y entregarte como te entregas en cada entrega, en cada momento, porque uno sabe que cuando está frente a un micrófono o hablando simplemente con alguien y da lo que sabe y lo que tiene para dar, se está entregando a sí mismo. Pero vos ya tenés entrenamiento en eso porque lo haces con tus poemas bellísimos, que no me voy a cansar de leerlos y de tenerlos presentes. Pero sobre todo te quiero agradecer lo linda persona que sos. Bueno, muchas Alberto. Gracias a vos, Alicia. Y cuántas cosas. En lo personal me siento muy conmovido, diría. No sé si merezco tanto. Che, te lo ganaste porque si no yo no te doy, soy tacaña. No te lo doy. Y por otro lado, me siento como un representante de todos los que pasaron por acá. Realmente. Claro, hacete cargo. Así que me hago cargo de todos los que pasaron. Hacete cargo, ay, choque. Y bueno, esperemos que el año que viene sea que se pueda continuar con un programa. Vamos a tratar de continuar, de conseguir un sponsor, aunque sea uno, o la mitad de uno. La mitad de un sponsor. Es necesario, es muy necesario. Pero bueno, siempre que vengo, siempre que conversamos o trato de aportar algo, lo hago con mucho gusto, me siento... Se nota. Muy feliz de hacerlo. Se nota. Y bueno, ya sabes que te quiero, así que... Sí. Eso está de más. Yo estaba pensando, justamente ayer le decía a mi mujer, un agregadito, Alicia, que le Alicia, mandamos un beso grandote porque la queremos mucho. Que
en determinados momentos extraño, y ayer me pasó, extraño mucho a mis compañeros, extraño mucho el ámbito de trabajo. Mira. Y esa forma de conectar, aunque no estemos hablando de algo, ni siquiera de algo gremial o de algo, sino el hecho de compartir cosas y de la vida de los demás, de la vida cotidiana que se comparte en el trabajo, es algo muy que aporta mucho, ¿no? Claro, tiene mucho valor. Uno se siente bien compartiendo. Y a veces, si estás solo quisieras compartir con alguien, con alguno de tus ex compañeros y no están. Claro, no, pero están presentes siempre y van a seguir estando. Bueno, este fue un paréntesis. Un paréntesis. Y espero no olvidarme de nada. Creo que lo dijimos más o menos todo. Así que ahora vamos a volver de nuevo. Volvemos a Benedetti. A Benedetti, bueno, a disfrutar ¿cómo no? De su poesía. Y algo que no sé si lo dijimos al aire o no ya. Qué bueno que hayas tomado a Benedetti para cierre de este programa y que le estemos haciendo justicia, ¿no? Qué bueno. Está bueno. Bueno, voy a leer del Inventario 3, o sea, de la última etapa de Benedetti, un poema que se llama Gajos. Puede existir un gajo de corazón que no traiciona, que lava sus hechizos en una sangre fiable que sin pausa bombea. No traiciona, es decir, que no sufre cuando sufre el resto de la hechura. Suele haber un gajo de corazón que se queda cuando todos se van, es decir, cuando viajan las piernas, la barriga, el pescuezo, las rodillas, el sexo. Un gajo que se queda porque asume su sitio en las tallas de veras, las salvadas de un pánico amoroso, las curadas con bálsamos del alma. El resto del difícil corazón es más propenso a la tentación de la lujuria, a la fascinación de los que ganan, a las promesas de los píos. Solo con ese gajo de corazón que no traiciona, que lava sus hechizos, en la sangre fiable que sin pausa bombea, se puede sobrevivir en el vacío mientras se aprende a respirar. Qué bárbaro. Fuerte, ¿eh? Fuerte, ¿no? Sí, sí. Fuerte. No lo vamos a explicar porque viste que la poesía no se explica y la de Benedetti no la vamos a explicar. Y lo tampoco. Que importa es lo que uno siente. Es lo que nos transmite. Si algo, ¿no?, es intenso, Lo fuerte. que nos transmite. Otra, calles. Cada vez que regreso, estas calles son otras. Quizá han enflaquecido con la gripe del sur. Los ojos y ventanas asoman sus recuerdos. Los mendigos de ahora usan computadoras. Motos y bicicletas me pisan los talones. Las calles se quedaron sin nostalgia y sin árboles. Por lo pronto no lloran en antiguas esquinas. Cierran puertas y almas con un doble candado para que no les roben sus nombres legendarios. Yo camino las calles buscando señas, rostros, memorias firmes y baldosas flojas. Hay una nueva mezquindad vacía, aunque algunos se amen todavía en la calle. Los espacios más verdes siguen siéndolo. Los pocos rascacielos son ascetas, pero no los conozco. Son milagros demasiado fingidos y terrestres. Las calles se trasladan, se deslizan, se entienden con la gente pese a todo, conservan pozos, chispas, carnavales y cuelgan ángeles de los semáforos. Sí, las calles son otras cuando vuelvo. Algunas se detienen a abrazarme, me reconocen y encienden faroles. Soy el mismo peatón de los 80. Otras me miran fijo, con su mejor inquina, porque a pesar de todo sobrevivo. Pero las calles que a mí me conmueven son los que anduve antes y ando ahora. Qué belleza. Este poema no lo conocía. Claro, Qué belleza. Bueno, está hablando de porque él vivía una parte de su vida, creo que todavía vivía una parte de su vida en Madrid y volvía. Sí, Montevideo, iba y venía. Entonces, eso lo hizo muchos años. Después del exilio, por supuesto. Claro, después del exilio ya.
es lo que siente él, ¿no? Claro. Es también muy fuerte. Incluso volverse de España en algún lugar, leí, le costó muchísimo porque él tuvo que trasladar primero muchas cosas, muchas pertenencias, y después, o sea, la biblioteca era lo más importante. Claro. Y no sé si no quedó en España parte de esa biblioteca. Quizás, sí, debe Yo no haber dejado. recuerdo muy bien lo que leí, pero una de las cosas que más le pesaban a él era esto de trasladar la biblioteca, ¿no? Claro, sí. Y la cuestión de las personas, porque yo me imagino un hombre muy amigable. Claro. Muy amigable. Porque después él decía... Como Eduardo Galeano, una cosa así. Claro, desexiliarse después. Claro. O sea, ¿Cómo sacarse el haces? exilio. ¿Cómo haces? Debe ser difícil eso. Y creo que Las no dos se puede, cosas no se debe puede. ser. Es como pasar a no ser de un lugar solo. Claro, Claro, pertenecer a mucho más. Pero no debe ser fácil. sin duda. Otro, Dale. melancolías. Como es sabido, la melancolía no es sinónimo de soledad, aunque una y otra lleguen con un llanto sequísimo, una ternura en trozos, una tristeza que no tiene nombre. Con la melancolía no se juega, sobre todo si sube desde los huesos y se abre temblorosa y delirante. Hay una melancolía que se engancha a la vida y otra melancolía que se asoma a la muerte. Pero los melancólicos no son candorosos. Conocen por lo general de qué se trata. La asumen como una fiebre recurrente, como una propensión a la dulzura o un modo inédito de respirar. Normalmente, la soledad y la melancolía tienen vergüenza de mostrarse. Solo el amor les infunde coraje y las convierte en pájaros de fuego. Qué belleza. Qué Qué lindo, ¿no? belleza. Estos últimos poemas que leíste están en qué Inventario 3, inventario 3. que es la última etapa, digamos, desde los 90 a 2001, creo que dije. Todo esto él lo produjo, o sea, él hizo esta división en su propia carrera y estas publicaciones. Claro, él junta varios libros cuando empieza con el Sí. inventario 1 Sí, sí. y dice, bueno, lo voy a hacer a título de inventario. O sea, el libro va a estar armado. Va a continuar siendo el libro que era, pero... Sí, no, en realidad lo arma al revés. O sea, los poemas de 1950 a 1985 empieza con los de los 80 y va para atrás. Ah, Entonces, si a alguien le interesa, va a ir para atrás, como en un inventario. Va a empezar por acá y va todo para atrás. claro. Y en los otros hace lo mismo, ¿no? Es un juego. Pero por lo eso hizo inventario él. 2, Lo claro, hizo eligió él, esa manera. no es algo que se hizo posterior. Por ejemplo, de Cortázar No, sí, hay por una ¿cómo se dice? Una especie de inventario también, pero están organizados en 3 libros que siguen un orden cronológico, no tenés Claro. que ir para atrás o para adelante. claro, claro. Pero me pareció interesante eso, Sí, 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 sí. como un juego, Elegirlo, hacerlo de esa manera para también si alguien se enganchaba con algo, claro, que vaya para atrás y lea lo que escribía antes. está bueno eso. Sí, porque yo, por Y ejemplo, no se pierda tampoco. uno tiene una tendencia a elegir por ahí lo que está más próximo, pero te perdés todo lo otro, como lo Claro. acabas de decir. Claro, Está bueno. es otra Está bueno. idea de él. ¿Y qué Benedetti te gusta más a vos, Beto? Todos. Todos, Me pero gusta. no hay uno que te tiene más que otro. Me gusta el Benedetti de los comienzos, cuando él empieza, Sí. los poemas de la oficina, de cuando elige esa claridad. Me gusta el de los 70 porque fue el primero que conocí, el de lo social y lo comprometido. Sí. Y que sigue en los 80, y después me gusta el último también, porque el último es otra etapa de él, y es la etapa donde él, podríamos decir que no se pone más filosófico, pero digamos que toma la vida desde otro ángulo, porque él sabe que es la última parte, Claro. y entonces trata de reflejar eso, de hacerlo, de comunicarlo. Claro. Sí,
es como que habla más del ser humano, pero como que lo está mirando y lo está describiendo. Yo sentí eso en las últimas lecturas que hiciste. Claro, sí. Más que, o sea, una mirada y siempre es más enfocada en... Es claro. Sí, ¿no? sí. Aunque haya cosas que... Sí, que uno puede profundizar más en la lectura. En la lectura, pero sí. Siempre es claro, trata de... Sí. Eligió ese camino y lo siguió. Sí. Hasta el final. Sí, sí. Y es verdad que lo más lindo que tiene Benedetti es la sonrisa, al menos en las fotos que vi. Sí, ¿no? Y la mirada, tiene una mirada increíble, increíble. Hablan esos dos ojitos. Al menos a mí me pasa eso. Te voy a leer Dale. algo. Vamos a ir ¿A lo más actual no, o a lo más lejano? No. No. A ver si lo Todos encuentro. no. A ver si lo encuentro. Busque tranquilo, que todavía tenemos tiempo. ¿Tenemos un poquito de tiempo? Sí, estamos recién, tenemos como, ay, siempre que me parece que falta mucho, me faltan 5 minutos. Tenemos. Bueno. Qué Tenemos bueno. Tiempo. 5 minutos. No, ya que hablábamos de cuál Benedetti me gusta más, y yo te dije todos, pero acá hago una elección. Dale. Este es un poema mío, cortito, que es a Mario Benedetti. Qué lindo. Leer a Benedetti es recordar cómo éramos de chico, cuando creíamos en algo grande, ahora que somos los grandes en nuestro mundo chico. Es imaginarse el paraíso en nuestra cuadra, con nuestros vecinos, y a los pérfidos perdiendo ante nosotros siempre. Es tener miedo y ser valientes, guardar en un sorbo ese regusto para el sueño, y llevar, tatuado en los riñones, o en el vaso, o el cerebro, el tubo de la mujer misterio, aquella casa de los compañeros, leerlo al viejo desandar, con la mirada en bicicleta, por el paisaje solidario, casi vírgenes de frescos, y dejar pasar el tiempo, en el billar, entalcarnos las manos, poner tiza al taco, pero no hacer el último tiro, solo correr de la cana, a donde guardan nuestros libros, a buscar entre la química y la física aplicadas, la sustancia y el ángulo propicios, en el que Mario delata nuestros gustos, la aventura tenaz de ser distintos. Qué belleza, Beto, qué belleza. ¿Ese en cuál de los libros lo tenés? En ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y otros sentires, que es el anteúltimo, que escribiste. Vamos a hablar de vos. ¿El último que escribiste? Con Instinto de Cielo. ¿Te acuerdas que de Cielo, lo trajimos? Sí, estuvimos haciendo un programa sobre él. Bueno. Y Los Restantes, a mí me encanta. Y Los Restantes es el primero. Ese libro me encanta, Los Restantes. Bueno, entonces ya estamos finalizando, nos tenemos que ir, no nos vamos a poner tristes, vamos a hacerle caso a Benedetti, defendamos la alegría. Vamos a defender la alegría, permitámonos estar tristes, porque también es un sentimiento y no hay que salteárselo, si uno lo tiene que vivir, lo tenés que vivir. Pero no bajar los brazos y permanecer por siempre en la tristeza o más de 2 segundos. Hay que estar alegres, pero no tontamente alegres. Exacto. Hay que tener un motivo para estar alegres, y ese motivo lo da el amor a la vida. Ese motivo lo da la fe de que todo lo bueno es posible. Solamente hay que trabajarlo, sacarlo de uno y ponerlo a trabajar al lado del otro, con el otro y con lo bueno que tiene el otro. Que nadie nos separe, que se mueran las grietas, y si no se mueren hay que romperlas. Y nunca me gusta hablar de estos temas, pero me parece que llegó el momento. Defendamos la alegría, defendamos la vida, defendamos el amor. El amor es la herramienta, como es herramienta la inteligencia. Y como es herramienta todo lo que sea el sentimiento. Así que yo deseo una mejor vida para todos los seres humanos, pero especialmente para los argentinos. ¿Para qué argentinos? Para los argentinos que aman el amor, que aman la vida y están dispuestos a trabajar por eso.
sin bajar los brazos y sin quedarnos en la tristeza. Sabemos que existe la alegría porque en algún momento la hemos vivido en nuestra vida. Gracias, Pablo Duarte, gracias por ponernos al aire hoy. Te digo hasta el año que viene, si Dios quiere. Gracias, Beto, por estar aquí. Gracias. Te digo lo mismo que le dije compartir. a Pablo, gracias por estar aquí, por venir y por seguir viniendo, porque apostemos a que el año que viene estamos acá sentaditos. Gracias a vos que estás allí, escuchándonos y haciéndote cómplice nuestro. Te mando un gran abrazo. Y bueno, y también te digo hasta el año que viene. Pero eso sí, por favor, no te vayas de Hechos de Palabra, se va. Vos quedate. ¿Por qué? Porque ahora viene Silvia López con las chicas del teléfono. Y bueno, hasta el año que viene. Nos vamos con Serrat cantando Hagamos un trato. Ese trato ya se los dije cuál es, hasta el año que viene. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que a los ojos la miro, una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que deliro, a pesar de esa veta de amor desprevenido. Usted sabe que puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted, es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo, quiero decir, contar hasta 2, hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber y así quedar tranquilo que usted sabe que puede contar conmigo. Hasta aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras hilvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz. Hechos de Palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro.